Va. Ahí está. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Lo tenemos finalmente a Jaime Rey, autor del libro Capitalistas, Neoliberales, Neuróticos y Limítrofes en nuestro Zoom. Así que lo vamos a escuchar muy claramente. Vamos a presentarlo desde ya bienvenido. Él nos está hablando desde Valencia, España. Jaime nació en Valencia en 1944, es licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Valencia y diplomado por la Escuela Superior de Psicología y Psicotecnia de la Universidad Complutense de Madrid. Ha trabajado como psicólogo escolar y profesor de filosofía y de lengua y literatura castellana en bachillerato. Es coautor de varios manuales de lengua castellana para educación primaria de la editorial ESIR. Ha publicado con los libros de la Catarata la obra de etnopsicología a favor de la tribu en el año 2018. Interesado en cuestiones psicológicas y humanísticas, ha derivado desde un enfoque inicial conductista hacia las orientaciones psicodinámica, humanista y corporal. Ha participado en seminarios de psicoanálisis y de vegetoterapia caracteroanalítica, así como en grupos de encuentro de bioenergética, gestalterapia, análisis del carácter y psicodrama. Bueno, me gustaría hacer una breve presentación de tu libro y luego te cedemos la palabra para que nos cuentes un poquito más cómo surgió la idea de este libro, qué importancia considerás que tiene para la actualidad, para todos los problemas que está atravesando el mundo en la actualidad. Y bueno, la contratapa de tu libro dice así: ¿qué ha sucedido para que la racionalidad, la solidaridad, la inteligencia emocional, el sentimiento de comunidad o la aspiración al bien común se hayan esfumado durante las últimas décadas? Un cambio de un modelo de capitalismo industrial y productivo a otro especulativo, la aceleración informativa, el cansancio, el narcisismo, la comunicación digital que condiciona la subjetividad, el relativismo creciente y también la falta de tiempo y disponibilidad para atender las necesidades del niño en sus primeros años de vida, con las perturbaciones resultantes en la formación de la personalidad. Constituyen algunas de las causas. Jaime Rey Vidal analiza de forma crítica cómo la crianza moldea la personalidad del individuo y de qué modo a este sujeto producido se van incorporando los valores que benefician al sistema económico y a la producción. Hipótesis muy importante desde mi punto de vista de tu libro, porque estamos en una sociedad, no solo esta, sino todas, que generan determinado tipo de subjetividad que a su vez va a hacer que estas subjetividades perpetúen el sistema en el cual estamos. Bueno, Jaime, bienvenido. Ya te presentamos a los integrantes del equipo. Queremos escucharte. Bueno, pues muchas gracias y encantado de estar con vosotros. Lo que encuentro como una necesidad que me movió a indagar este tema es entender el mundo en que he vivido, el mundo en que he vivido. Porque resulta que tras una fase que yo más o menos entendía las cosas y me encontraba con alumnos que iban de alguna manera eh, coincidiendo conmigo en esa experiencia de la vida y en ese descubrimiento de la vida, eh, llega un momento en que empiezo a sentir que esos alumnos ya no eran como los de hacía 5 años, que había un cambio ya. Un cambio en el que yo me sentía como en un planeta diferente,
y no entendía lo que era. Claro, todo esto se me revela cuando, gracias a algunas lecturas, pues llevo mi atención a que, teniendo en cuenta que, como tú has dicho, todo sistema ha de crear la subjetividad que necesita para que ese sistema produzca y cree beneficios económicos para X, para quien sea, pues hay una fase que abarcaría el siglo XIX y hasta mitad y un poco después del siglo XX, que podríamos llamar capitalismo industrial, y luego habría una segunda fase que sería la del capitalismo neoliberal, principalmente financiero. Eh, hay otro fenómeno que es la conversión de la cibernética en el gran mecanismo mundial de conocimiento y de poder. Y esto está coincidiendo y hasta en gran medida creo que también es origen de los cambios que se están produciendo a nivel económico en ese capitalismo. Yo recuerdo allá en los años 60, 70 del siglo pasado, la universidad, que empezó a hablarse de un sociólogo llamado McLuhan, que decía que el medio era el mensaje y que nosotros estábamos todavía viviendo en la era Gutenberg, la era de la palabra escrita. Y es que la lectura, la relectura, la reflexión, la recapitulación, un esfuerzo lógico, un esfuerzo por clasificar, una sintaxis más bien subordinada, era lo que eh, producía esa era Gutenberg. De tal manera que no solamente era la información que nos venía con la palabra, sino la misma palabra era información porque nos estaba invitando a ordenar sintácticamente con unas dependencias y con un sentido lógico el mundo. Pero él nos anunciaba que, que en el siglo XXI estaríamos en una era distinta que sería la era de la imagen. Y claro, la era de la imagen, como nosotros estamos comprobando, en las pantallas aparecen continuamente nuevas imágenes que no tienden a organizarse de un modo lógico como el discurso de la palabra, sino que son como más planas. Es un sistema más plano, más de coordinación gramatical que de subordinación. Entonces, todo esto yo creo que ha tenido su importancia en esos cambios de mentalidad y de comprensión del mundo. El medio es la imagen, es lo que nos decía McLuhan. Y hay otra cosa que yo en mi libro, porque esto es algo que yo cuento un poco de pasada, aunque creo que es muy fundamental, es que con todo lo que estamos hablando en estos dos periodos del capitalismo, el tiempo es un elemento muy importante, porque la duración, la aceleración, son algunas de las características que hacen que estemos más distraídos, más desatentos a las cosas fundamentales. Repasando un poco las clases de tiempo que ha habido en la historia, habría un tiempo circular que fue el metafórico, el de los mitológico y agrícola. Las estaciones se suceden de una manera circular y no hay, la idea de progreso no existe. Pero luego tendríamos ya otro tipo de tiempo que se reconocemos también, principalmente en el mundo cristiano, es un tiempo rectilíneo que se dirige a un punto en que se produce ese salto, se producirá ese salto a la trascendencia. Encierra la idea de perfección, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Es el tiempo escatológico, el tiempo de la salvación saltando a otra dimensión.
Pero luego entramos ya en el tiempo ilustrado, que es el que es próximo a nosotros. Y ese tiempo ilustrado, que es rectilíneo, apunta a una meta creciente, pero de tipo pagana. Su esencia es el progreso. Y detrás de esa meta o en esa meta está la libertad y el bienestar. Valores que son en parte humanos, en parte humanistas, porque querer el bienestar para nosotros y para los demás es humanista, pero también en parte es materialista, porque con frecuencia el producir más, el ser capaz de generar más bienes de consumo, pues está en esta línea. ¿Cómo es este tiempo actual? El tiempo en este momento ya del capitalismo no industrial, sino del capitalismo neoliberal. Bueno, es un tiempo que no parece llevar a ningún sitio. En vez de ser una línea que va en una dirección de mejora, son muchas líneas rectas, cada una con un sentido distinto, que al acabar ya no se suma a otras, sino que se pasa a hacer otra actividad o a buscar otros inventos o a producir otras cosas. Es como, por ejemplo, estamos en un grupo de trabajo, se está fabricando camisas y en un momento determinado aparece una pandemia y todo el esfuerzo va a buscar ahora mascarillas. Es decir, que no hay una continuidad global, sino que una de esas líneas se abandona para iniciar otra. Y esto es la manera, digamos, que la producción se tiene lugar en este momento. Bueno, gracias, Jaime. O sea, muy interesante esto que nos venís contando de cómo ha ido cambiando y virando el instrumento de la palabra al instrumento de la imagen y también cómo han ido modificándose la idea del tiempo. ¿Y qué subjetividad pensás que o has estudiado que todos estos cambios materiales, porque son cambios materiales, en el neoliberalismo fundamentalmente uno de los cambios más importantes que trae es la precariedad laboral, y el otro cambio es la introducción de todas las tecnologías de la imagen? ¿Cómo repercute esto en la subjetividad actual? Bueno, pues el hombre actual es un hombre distraído, ocupado y distraído, porque no puede estar pendiente de algo tan importante como es el nacimiento de un niño, su cuidado, su crecimiento, sino que la competitividad de un mundo que es capaz de producir tantas cosas y la tecnología cambia tan deprisa, obliga a una aceleración. Es, por tanto, un mundo acelerado donde no tenemos tiempo o tenemos menos tiempo para la reflexión. Es un mundo donde se da la adicción consumista, es decir, al estar distraídos eh, porque no hay una solidez, entonces estamos distraídos en los objetos de consumo y como queremos no perdernos en esa lucha por la competencia laboral, por no perder el trabajo, pues los, la atención se ve desbordada por los nuevos datos, con lo cual los adultos somos seres bastante mecanizados y bastante alienados. Y lo digo esto en el sentido de que necesitamos mantenernos informados de un modo inmediato. Informados quiere decir informatizados. Hemos de estar atados al gran pecho que es la gran mónada cibernética. ¿Eh? Por otra parte, hemos de estar pendientes de los likes externos, que son los que nos dan confianza de si estamos haciendo bien o no las cosas, si tenemos éxito o no, porque, claro, a la familia tradicional
del capitalismo industrial, la familia burguesa del siglo XIX, es esa familia donde el padre unido a la madre ejercían una autoridad y luego los géneros tenían bien delimitadas sus funciones y el tipo de educación que tenían que recibir, eh, y por lo tanto donde la asunción de unos valores que transmitía la familia, pero que eran tomados también del mundo social en que se vivía, se internalizaban y se convertían en parte de nosotros mismos, en algo que Freud llamaba el superior, pero que ese superior, de alguna manera, daba cierta solidez, igual que el yo, que tenía que hacer de, de un estado de transacción entre los instintos, la naturaleza y, por otra parte, la sociedad, la cultura, la ética y demás. Eh, y, claro, al pasar a una economía que es principalmente productiva, pero que se acelera, entonces ya lo importante, y donde con el neoliberalismo ya la figura de la familia tradicional se debilita un poco, es más flexible, es más horizontal, también los hijos que tienen un solo padre, los divorcios, todas estas cosas, indudablemente crean un debilitamiento de esa estructura familiar férrea que había en el periodo industrial. Y este es un periodo, llamémosle, de mayor libertad. Y no quiero dar a la palabra ni libertad ni un sentido positivo ni negativo, sino simplemente lo describo. Entonces, ante esta situación, lo que buscamos es el tener más que el ser. Si de alguna manera en las generaciones anteriores incluso había un sentido de hacer las cosas mejor, incluso en el burgués, de enriquecerse, porque se estaba pendiente de la saga, es decir, de llevar aquello que inició el abuelo, que continuó el padre, llevarlo a mejora, un sentido de generaciones de una saga, ahora es todo más individualista. Entonces yo creo que esto está influyendo bastante en la falta de sentido de solidaridad y de lucha por unos ideales universales que la humanidad pues ha tenido, por lo menos, no voy a hablar de los antiguos, sino de la época industrial, que por una parte unos querían, eh, reaccionando al capitalismo, querían crear una sociedad sin clases, donde hubiera una mayor solidaridad y amor entre las personas, y otros lo que querían era que la saga de la familia llegara a lo más alto, porque se estaba rindiendo un homenaje o una continuidad a lo que fueron los padres. Y ahora pues todo es mucho más individual. Y en este más individual sería un error decir, es que ahora ya no hay ideales. No, lo que pasa es que ahora los ideales que hay en la juventud, aquí se ha visto en Valencia con la inundación, todos los jóvenes a ayudar a aquellos que habían perdido sus casas, que habían tenido muertos y tal, pero es una solidaridad de pequeñas cosas, o sea, de grupos que por tener unos problemas comunes se reúnen y tratan de ayudar en ello, como puede ser eh, padres de hijos drogadictos o cosas de ese tipo. Los grandes ideales de una revolución que llevara a la humanidad a un mundo de felicidad y de perfección eh, no están tan presentes. Y quizá no están tan presentes porque, claro, vivimos en un mundo donde la línea es rectilínea pero quebrada. Mm, Son rectas quebradas. Y entonces los que están por arriba, los grandes capitales, dicen, ahora hay que hacer esto, y ahora de repente, conseguida esa meta, hay que hacer otra cosa distinta. ujú. No son igual que la familia antes era más vertical, más piramidal, las empresas antes también eran más piramidales. Y normalmente se veía al director de la empresa, que era a la vez el propietario, a aparecer
por el lugar de trabajo. Ahora son los gestores que gestionan fondos de inversión, acciones, algo mucho más anónimo. Y el capital que hay ahí es capital de gente que a lo mejor ni siquiera aparece por la empresa. Todo esto yo creo que es un factor que hace que la personalidad hoy sea diferente. Ujú. Eh, Gracias, Jaime. Yo quería hacerte un pedido, a ver si nos podés ayudar a reflexionar sobre un artículo que ahora te comento un poquito de la situación nacional nuestra. Vos sabés que tenemos hace año y un poquito más un gobierno de ultraderecha encabezado por Javier Milei, que fue una gran sorpresa que, a nivel mundial, que la ultraderecha ganara tan de golpe el poder, porque por ahí en otros países, bueno, vienen de un 5% a un 13%, un 20% en el Parlamento. De cualquier manera, acá en América, Trump está con el segundo gobierno de ultraderecha. Bolsonaro ha perdido por suerte con Lula en Brasil y ahora lo tenemos encabezado en Argentina, digamos, encabezando el poder. A mí me gustaría comentarte y comentarle al equipo también un artículo que sacó hace poquito, es reciente, el LEDA, que es el Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismo de la UNSAM, de la Universidad de San Martín, que viene trabajando mucho con estas cuestiones de que venía creciendo la ultraderecha. Lo viene advirtiendo ya hace bastante tiempo, porque ellos trabajan con grupos focales, entrevistas, es decir, hacen un trabajo muy serio. Y venían advirtiendo de que esto podía llegar a pasar, ¿no? Eh, no sé si estás un poquito al tanto de que Javier Milei favoreció una criptomoneda falsa que se llama Libra y que fue una estafa. Hoy en día, digamos, está sí, denunciado por estafa en la Argentina, aunque sabemos nosotros que no va sí. a pasar nada porque el juez, el hijo del juez trabaja en el gobierno de Milei, así que es muy difícil que pase nada, pero también está denunciado por estafa en España y en Estados Unidos, ¿no? Y lo que hicieron en el laboratorio, específicamente Micaela Cuesta y Pablo Villarreal, es hacer una clasificación de los votantes de Milei. Y en base a esa clasificación previa, que viene de bastante tiempo atrás, ¿cómo reaccionan con respecto a la estafa de la criptomoneda cada grupo de estos eh, gente que ha votado a Milei? Ah, sí, Yo te los quiero comentar porque son 6 grupitos y cuáles son las características, algunas características más que nada sociológicas, porque ellos no se meten en la parte psicológica, es decir, de representaciones, de lo que piensan, que también es psicología social. Y de esos 6 grupos, los 3 primeros, a pesar de todas las evidencias de la criptoestafa, es el grupo, el núcleo duro de Milei que lo sigue apoyando. Y los otros 3 grupos eh, son los que está perdiendo apoyo y que reconocen algo de la criptoestafa. Me parece un artículo interesantísimo para ver cómo va mutando las representaciones sociales en el electorado que votó a Milei, que es más del 50%. ¿Mm? A ver, le han puesto nombre ellos. El primer grupo se llaman feligreses y dicen: la posición subjetiva que trasunta aquí es la que reconoce en el líder su locura, pero la decodifica en términos religiosos. O sea, dicen, sí, Milei es un loco, pero lo voto igual. Estos siguen confiando, ¿eh? Y reniegan de la estafa. Dicen como capacidad de anticipación, de visión y de revelación.
Entre ellos, ver es sinónimo de la posición de algo así como la verdad de lo real. Son los que dicen, estos otros no la ven y nosotros sí la vemos, ¿no? Es ese grupo. Le dicen feligreses, lo han categorizado así como, bueno, una manera de categorizar. De esta posición subjetiva, las caídas son ocasiones para ofrecer prueba de fe. O sea, mi ley tiene este problema, no importa, es una prueba de fe que lo va a superar. Ojo que es la mentalidad Sí, y sí, científicamente sacada de estos grupos. El otro le dicen átomo libre. Dice, comparte el dogmatismo del feligrés, pero su contenido es distinto. Son los que piensan, igual que lo manifestó Milei. Si vas al casino y perdés plata, ¿cuál es el reclamo? Para este tipo sociológico, cada quien se comporta en este mundo como una unidad encerrada en sí mismo, que no reconoce otra ley que la que dicta el azar, la contingencia y la especulación financiera. Para este perfil es más justificable que el presidente haya actuado sabiendo lo que hacía que la sospecha de que fue un tonto. O sea, prefieren decir que sí, fue un estafador, antes que decir que fue un tonto, digamos, ¿no? Eh, bueno, en este caso Milei no sería otra cosa que un ganador. En un mundo donde la ventaja lo es todo. El otro tipo se llama punitivo. El carácter punitivo está obsesionado más con la pena que con el crimen. Su leitmotiv es el que las hace las paga. Esta es otra frase típica de la Bullrich, que es la ministra de Seguridad de Milei. Su pulsión libidinal está puesta en el momento del castigo. Acá las sociólogas toman la pulsión libidinal. En la fascinación que le provoca la fuerza de la autoridad puesta en acto. Yo conozco muchos de estos, ¿eh? Hay que sí, castigar a los planeros, tienen que ir a trabajar, claro, a los que están presos, si es posible, hay que matarlos. sí, Abuso por la libre portación de armas, la baja en la edad de imputabilidad y la libertad de acción para las fuerzas de seguridad. Ese deseo o vocación de castigo se alimenta de prejuicios sociales como los extranjeros, los planeros, los piqueteros y las minorías sociales. De esto, de clase media baja, facha pobre hay un montón, ¿eh? La figura queda exenta del juicio. La figura de Milei queda relativamente indemne. El lugar que ocupa como figura de la autoridad, más aún cuando se ha manifestado públicamente afín a las ideas punitivas, no se pone en tela de juicio con los eventos del criptogate. Ahora pasamos a los otros tres que están tambaleando en el apoyo a Milei, ¿no? Esto es sí, importantísimo, tener estas herramientas para que la gente que va a hacer política pueda trabajar con esto. El tecnócrata de mercado reconoce los ribetes excéntricos del presidente, pero los subestima porque considera que su mayor valor radica en su experiencia, la economía. Cree en fuerzas ocultas, pero encarnadas en la mano invisible del mercado, que acá también se habló mucho. Por eso también cree que Milei es un elegido, pero lo ve más bien como el que llegó a hacer lo que había que hacer. Un audaz que vino a ordenar la economía del país sin preocuparse por las consecuencias sociopolíticas de sus decisiones. Acá es el recorte, ¿no? El equilibrio sí, fiscal, el recorte del Estado y demás. Oscila entre la admiración al presidente en virtud de su supuesto saber técnico y el rechazo por ejercer violencia sobre las reglas de juego a partir de traficar influencia, porque acá hubo coimas, se dice que la hermana del presidente cobró sí, muchísimo dinero para ponerlos y el entorno del presidente para poner en contacto con la figura de Milei. Su apoyo puede ser retirado o al menos derivar hacia el desencanto. Luego tenemos el tolerante. Puede ser definido como un neoliberal en términos económicos y liberal en lo político-cultural. Cree en las reglas del mercado y su función ordenadora de lo social, pero sin la fascinación por el saber especializado del tecnócrata. En la sociedad de mercado todos deben tener una oportunidad y un lugar. Está a favor de los derechos de la minoría, es bien pensante y apoya la causa LGBTQ+.
El límite casi absoluto de su tolerancia es el peronismo. Eh, el CryptoGate viene a engrosar la gota que comenzó a horadar la imagen del presidente luego del discurso de Davos. Cuando Milei habló en Davos Sí. de los homosexuales, de la forma en que lo hizo, acá a este grupo ya empieza a horadarse y a caer su imagen. Después el último es el desencantado. De estos hay muchos también. Este perfil se define por sus disposiciones antipolíticas. Todos los políticos son iguales. Es el clásico apolítico que mencionaba Reich. Se caracteriza por una actitud de desconfianza ante las prácticas políticas y la gestión burocrática del Estado. Descree tanto de los dirigentes históricos como de los recién llegados, basándose en su experiencia. Se ha entusiasmado y decepcionado más de una vez a lo largo de su trayectoria cívica. Entonces ve a la política como un circo o como un espectáculo. El CryptoGay lo único que hace es confirmar sus sospechas, algo que siempre supo, pero frente a esto se decepciona y la postura es de resignación. Otra vez nos volvieron a cagar, perdón, en términos eh, Sí. vulgares. Eh, ¿Qué pensás de esto, Jaime, en relación a la subjetividad de la época? Bueno, son 6 grupos, o sea, 6 grupos son muchos grupos, Ujú, ¿eh? Y complejos todos ellos. Los primeros 3 grupos, en línea general, a mí me recuerdan, en fin, cuando los grandes valores de una época como fue la antigüedad clásica, griega, etcétera, da lugar a las sectas. Los primeros van a creer porque en el fondo son una secta, necesitan apoyarse en algo fanáticamente. En estos segundos, pues claro, tenemos gente que con todo el individualismo que hay hoy como filosofía moral, con todo el individualismo, eh, digamos, son capaces todavía de percibir la realidad, pero sus intereses intentan jugar con esa realidad porque, claro, lo que ellos no van a querer es admitir que otro tipo de economía muy diferente sería la que realmente sería la solución. Eh, ya digo que los primeros tienen todas las características, a veces del sádico, a veces del fanático religioso, y aunque el líder tenga fallos o tenga defectos, no los van a ver o van a considerar que no son importantes. El primer grupo a mí me parece que realmente está lleno de limítrofes, de borderline, de la estructura borderline. Es decir, que están extinguidos, es una auténtica extinción. Los segundos también tienen extinción, pero hay un punto de realidad en el segundo grupo. Un punto de realidad que, que no van a experimentar un cambio hasta llegar, digamos, a admitir que una economía más social sería la conveniente, porque claro, sus intereses están muy centrados y entonces en vez de destruir eh, este plan económico de Milley, dicen todos son iguales. En el peor de los casos dicen todos son iguales. Eso aquí también pasa. Aquí en España eso pasa desde hace tiempo, desde hace bastante tiempo. No es una cosa absolutamente reciente. Aquí hay toda una derecha que siempre, cuando ya se les acorrala, dicen todos son iguales. Claro, y todos son iguales quiere decir dejar la política en manos de un militar, ¿eh? De un tecnócrata, así es como lo veo. ujú. Bueno, gracias, Jaime. Yo te quiero hacer dos preguntitas más y después le paso la palabra al equipo. Lo que pasa que es todo tan interesante, sobre todo para las psicólogas que queremos indagar más. Eh, Mira, en Instagram están saliendo unos videitos de un muchacho que, digamos, entrevista a la gente que votó a Milei. Son muy interesantes también. Para mí, Lo tiene que ser.
por lo que voy escuchando, que no es un estudio científico, es simplemente un periodista que entrevista, hace hablar a la gente, es decir, tiene la capacidad de hacer hablar a la gente. Y para mí la clasificación es un poquito más sencilla en los que aparecen, que siempre es un número limitado, digamos, ¿no? Y esto es todo mucho más informal, no tiene metodología como la metodología que tiene la Universidad de San Martín. Y para mí aparecen dos grupos, uno que son los apolíticos, que tienen un nivel intelectual muy bajo porque no pueden dar un argumento que viven, digamos, fuera de la realidad, no tienen idea de lo que pasa, porque el muchacho le repregunta, y pero ¿sabes que Milei hizo esto? Mira que se hizo lo otro, mira, no tienen idea de nada, de nada. Y después hay otro grupo que también aparece, que por ahí tienen un poquito más de formación, pero lo que plantean, formación formal, digamos, educativa formal, eh, es un tema moral, es decir, la gente que no diferencia lo que está bien y está mal, cuando se le pregunta, pero le quitaron los remedios para el cáncer y se murieron 60 personas. Esta dificultad, digamos, en términos morales, el buen uso de la palabra moral, de no poder diferenciar lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Yo en Sí, esas sí. pequeñas entrevistas puedo vislumbrar esto, que ya te digo, no tiene mucho valor científico, pero el muchacho hace hablar muy bien a la gente. Como se dice acá, les tira de la lengua. Yo te quería hacer dos preguntas. ¿Qué pasa con el super yo actual? El super yo, sabemos que Freud decía, eran las voces de los padres, de la opinión pública, de los maestros, internalizada. Esa es la definición de super yo de Freud. ¿Qué pasa con el super yo actual? Y después, ¿qué quiere decir escisión? Para los oyentes que, bueno, también puedan comprender estas palabras. Es un mecanismo, pero ¿qué quiere decir escisión? Mecanismo de defensa, ¿cómo funciona? Con un ejemplo práctico. Bueno, un ejemplo práctico, pero que no es el único tipo de escisión, porque es un fenómeno muy complejo y muy generalizado, es este último grupo que has dicho. ¿Eh? Es decir, aquellos que son incapaces de descubrir o reconocer lo moral y lo inmoral. O sea, que no tienen una visión de distinción clara entre lo moral y lo inmoral. Eso es una forma de escisión en la personalidad. Para ellos da lo mismo. Da lo mismo. Son los ignorantes morales, pero eso es solo un tipo. La escisión puede ser también que uno proyecta en el líder, proyecta en el líder todo lo bueno y de esa manera, digamos, evita que dentro de sí mismo y dentro de su superior esté mezclado el bien y el mal. Entonces ahí también hay una escisión. Otra escisión es la de proyectar el mal sobre grupos externos, que es lo que hacen. Vamos, es lo propio del fascismo. Los otros son diferentes, son próximos porque están entre nosotros, están invadiéndonos, pero pero estos no son como nosotros. Es decir, ellos son todo el mal y lo que hay en mi interior, por tanto, lo que queda es el bien. Han proyectado el mal de sus instintos, de sus deseos, de sus temores fuera. Esto es lo que Mm. yo vería por este lado. Luego, ya no sé si esto quieres alguna... Muy claro. ¿Y el super yo actual cómo es? ¿Qué pasa con el super yo? Yo personalmente, aunque alguien me lo ha criticado, yo lo digo en el libro, que creo que el superior hoy está debilitado. Es un superior débil. Y por eso se apoya más la gente en, digamos, en la norma externa, no la norma internalizada del padre, sino lo externo. Lo que se lleva, lo que en masa se persigue, lo que todos consideran que está bien, pero no es con un sentido eh, internalizado como ocurría con la moral del superior.
ese superior es más débil y por eso se tienen entonces que apoyar no en lo que aprendieron de los padres, sino más bien en los modelos que ven en la calle, en la diversión, en el mundo de los negocios, es decir, ser como ese que es un triunfador y que si yo soy como él, me dará a mí fuerza y éxito. Ahí ya no Mm. aparece el padre que a lo mejor te puede enseñar a buscar fuerza y éxito para conseguir que la familia mantenga su honorabilidad. Y la honorabilidad también entra el dinero, que permite vivir con una cierta elegancia, con una cierta comodidad, etcétera. Es decir, estos no tienen ese sentido, digamos, de moral de clase, sino una moral de, no me atrevo tampoco a decir la palabra masa, pero sí de muy diluida y muy presente en la sociedad. No tanto como estructura de clase, sino como una estructura que ha estado muy conformada por la debilidad de la presencia paterna, por la publicidad, por los medios bueno, los medios audiovisuales que te presentan los modelos a los que uno, al no tener otra cosa, se coge a ellos. Y luego está el tema de es decir, del consumismo, porque en el consumismo, al no haber esa familia tradicional que era fuente de apoyo o de ideal o de cierta coherencia, entonces buscan el bienestar en los objetos de consumo, que en el fondo es una drogadicción, ¿eh? Es una drogadicción no medicinal. Y esa drogadicción dura lo que dura cualquier droga. Por eso se consume, estás muy contento, te calmas porque has comprado algo en los grandes almacenes, pero a los 3 días tienes que comprar otra cosa, porque eso ya ha perdido toda su... Porque eso va en la línea del tener y no del ser. O sea, creo que había más ser y ahora hay más tener, ¿eh? O sea, más eh, apariencia, más imagen externa. Ujú. Me hiciste acordar, con respecto a la familia tradicional, Marie Langer, que es una de las que introdujo el psicoanálisis acá en la Argentina en la década del 40, decía que atrás de la autoridad de su padre estaba la figura del emperador Francisco José. Ella es nacida en Austria, ¿no? Vino de Europa para acá, para Sí, Argentina. Está bien definida la constitución del super yo con esa frase, ¿no? pues Y la sí, sí, sí. relación entre el sistema y la subjetividad a través de la intermediación de la crianza, de la familia. Bueno, no quiero hablar más porque Marta González es psicóloga, continúa trabajando. Bueno, te damos la palabra. ¿Se escucha? Muy bien. Ya me acordaba. Hola, ¿me escuchás? Sí, Sí, te ahí. escucho muy bien. A ver. Bueno, yo te escuchaba a vos y me acordaba de algo que me pasó a mí ejerciendo la docencia antes de trabajar como psicóloga, cuando yo era muy joven. Cuando empecé a trabajar, a los chicos los traían la mamá al colegio. Yo trabajé para una comunidad bastante carenciada, Un y venían poquito las más mamás alto a que... traer los tiempos. A ver, Marta, acércate Sí, al micrófono porque se te corta Sí, un no poquito, digo no bien. se te escucha. sí, ahí está. O sea, las mamás traían los chicos al colegio, venían y hablaban conmigo, estaban muy presentes, colaboraban. Fue pasando el tiempo y ya después las mamás trabajaban. Entonces venían las abuelas a traer los chicos al colegio, ¿no? Yo trabajé 20 años y traían los chicos las abuelas, porque las mamás trabajaban. Fue pasando el tiempo y los chicos venían solos con la llave de la casa colgada al cuello. Estos chicos
no tenían a su mamá ni a sus abuelas, se manejaban solitos porque la abuela también trabajaba. O sea Sí, sí, que lo que va pasando es que la construcción de la identidad del sujeto necesita de un entorno, que si el entorno no está, esa identidad no se construye, se construye pinchada con alfileres. ¿Qué es lo que pasa después? O sea, ese apego que el chico tenía que tener a la familia, si no lo tiene a la droga, al exacto. consumo, y eso le tiene al capitalismo y al capitalismo financiero que ahora los chicos apuestan. O sea, hay todo un entorno que va armando esta sociedad. Y esto, yo como psicóloga he hecho el posgrado en observación de bebés, cuando estábamos haciendo esto hace 20 años atrás, veíamos que esto iba a pasar. Porque al faltar el sostén materno y el sostén familiar, lo que se construye es algo que no tiene sustento. Y hay una carencia, y entonces después son manipulables y piensan, como contaba Lili, ¿no? O sea, Exacto. no tienen Sí. sustento de nada, que no tienen tampoco una estructura psíquica que lo soporte. No sé si es lo que yo estoy entendiendo, es lo que decís vos, pero es como que yo interpreto eso, ¿no? Pues sí, sí, exactamente. Exactamente esa falta, digamos, de apoyo en la edad en que el niño necesita el apoyo, porque somos un animal que nacemos y necesitamos ser cuidado, criado, protegido, amado. Al faltar eso, pues eso ya se busca toda la vida. Se busca a un nivel inconsciente y se sustituye vicariamente por, por signos de poder, o por signos de riqueza, o por signos de belleza o de admiración. Es decir, y, y esto nos debe de llevar también a pensar que estos problemas psicológicos son también problemas económicos, son problemas del capitalismo. Es decir, que así como Freud sí que sabía que la sociedad influía mucho, ¿no? En la formación de los traumas y en la neurosis y demás, pero decía que eso tenía que ser cosa de los sociólogos, de los políticos y tal, que el psicoanálisis, la diferencia con Raíz es que en ningún momento pierde de vista las dos partes. La acción Claro, amorosa sobre el cuerpo y la necesidad de cambiar una sociedad donde la gente tenga vida familiar, donde la gente tenga relaciones humanas, donde la gente tenga tiempo ¿eh? Para la protección y para los cuidados. Y cuando digo de la gente, hablo de las madres, hablo de los padres, hablo de los dos géneros. uh-huh, claro. Y sí, yo creo que tú lo has definido mucho mejor que yo. Es decir, el tema este de lo que veíais que iba a pasar, de que realmente la falta de amor temprano es la que crea una dependencia de objetos externos posterior que pretende sustituir ese amor que es una necesidad, mientras que las cosas que se tienen, los objetos de consumo, no son una necesidad, son caprichos. Caprichos, aunque para uno sean más fuerte que tener una madre, porque claro, se puede vivir el capricho como un sustituto de aquello importante que realmente falta. Gracias, Jaime. Un placer. Cubrir el vacío. Eh, Terrible. Claudio, Marta, ¿querés agregar algo más? No, yo lo escucho y, o sea, sigo pensando, ¿no? O sea, lo que él dice, o sea, ese vacío que hay se tiende a llenar con cosas. Eso no sustituye el amor materno. O sea que qué importante que es el sostener el vínculo madre-hijo y el entorno familiar, el padre que sostenga a la madre. Eso es lo que se debería difundir. Ujú. Pero yo pienso ahora una segunda cosa, si me permitís un momento, que es Ujú. que no solamente por las condiciones de producción ha habido, digamos, ese retraimiento de lo que es el amor materno por falta de ocasión y de tiempo.
sino que también el sistema, en vez de detectar esos avisos o darles importancia, les ha dado la espalda porque le convenía. Porque convenía Claro, tener gente consumidora, ¿eh? sí, 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 Y gente productiva como máquinas. claro. Ujú. Sí, 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 estoy de acuerdo. Hay una intención, no es casual. No es Eh, casual, exactamente. Jaime, ¿cómo se llega a la decisión? Así sencillito, como para que la audiencia pueda entender. O Marta, por ahí, si que ella quiere Yo contarnos sí cómo se puedo, llega. es poner afuera, por ejemplo, uno tiene sentimientos buenos y sentimientos malos. Uno se puede hacer cargo de sus sentimientos malos y poder canalizarlos, contenerlos, darle un... Y eh, el que cinde lo pone afuera, o sea, yo no tengo nada que ver con eso, lo pongo en otro, el otro es el malo, el otro es el que me persigue, eso es lo que hace que uno escinda. Escindir es poner en otro lado algo de uno, como si no tiene nada que ver conmigo. Es un Y eso mecanismo de defensa. se produce porque no hay adultos en la posición de adultos que puedan ayudar a esa integración de los dos, de ambos aspectos. Digo para que se Claro, entienda un claro, poquito. claro. Es muy temprano, estos son los primeros, el primer año de vida, o sea, el bebé tiene este sentimiento de escindidos. La mamá lo que lo hace es ayudar a contener y controlar los enojos. El bebé se enoja, si la mamá lo contiene, puede ir tolerando, si no tiene que ponerlo afuera, el malo es otro, él no tiene nada que ver y va haciendo esa disociación y esa decisión que lo lleva a mecanismos esquizoides. Es la De patología hecho, más es lo que grave. hacen los chicos cuando le pegan a la mesa y le dicen mala. Claro, claro, el Me chico golpeó, la bien, mesa me golpeó, ¿viste? la mesa me golpeó, en cambio acá ese son los juca lo que te persiguen. Sí, Claro, claro. pero eso es un mecanismo infantil normal, natural, en ciertas edades. El problema Pero, es que cuando el crecimiento queda obstaculizado, entonces eso queda encerrado en el propio psiquismo y ya el adulto, a un nivel inconsciente, sigue reaccionando con ese mecanismo de extinción. ¿No claro, a los crees? 55 años es infantil. ¿Cómo? Perdón, que a los ¿Cómo cincuenta y decís? cinco años es un mecanismo infantil, digo. Ah, sí, 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 claro, claro. Y muy infantil en el sentido de que sus mecanismos de defensa son los mecanismos infantiles que en el niño no preocuparían si tuviera un buen acompañamiento, pero que claro, en el adulto dices, bueno, esta persona, qué rara es. Ujú. Yo veo atrás de todo esto madres muy solas. Siempre las madres han estado solas en este sistema. En una época en que ya está habilitado que la mujer pueda desarrollarse y hacer su vida personal, digamos. En otras épocas, bueno, la mujer estaba recluida al hogar y no estaba tan habilitado socialmente el que pudiera desarrollarse y hacer su vida personal. Pero las mamás hemos estado siempre solas, haciendo malabares con lo que hemos podido hacer, con poco sostén, ni familiar, ni estatal, ni social. Eso por lo menos pasó en la Argentina y sigue pasando. Claudio, mirate, te vamos a meter en un mundo raro. Tenemos al economista Claudio Maravilla, profesor jubilado de la Universidad de Buenos Aires, integrante de un grupo de jubilados. También me gustaría, Claudio, que nos contaras un poquito, y a Jaime también, porque el miércoles que viene tenemos una nueva marcha de jubilados. Te digo, Jaime, que le vienen pegando a los jubilados, le cuento a él porque él no va a conocer. Históricamente se realizaban, te digo de años atrás, muchos años atrás, Sí, todos los miércoles una vuelta alrededor del Congreso de las agrupaciones de jubilados. Hace unos años atrás tenían menos gente porque los jubilados estábamos mejor. Ahora, desde que está este gobierno, sistemáticamente le viven pegando a la gente, le pegan, mandan las fuerzas represivas, mandan ya. la gendarmería, mandan la policía, Sí, mandan la... como en época de dictadura.
Exactamente. Bueno, en las últimas dos movilizaciones también les han pegado a los jubilados, pero se ha visto un fenómeno, se van haciendo más grandes las movilizaciones. Y en la última apoyó la hinchada de Chacarita. Ahora dice que se van a sumar para la próxima otras hinchadas. Hinchadas son los que adhieren a los partidos, a los equipos de fútbol, sino que van a ir los ¿Ah? motoqueros también. Esto es muy acuciante la situación de los jubilados. La jubilación mínima son aproximadamente menos de 300 euros. Nos han sacado los medicamentos. Había medicamentos que estaban al 100% y los han puesto de venta libre, o sea que hay que pagarlos totalmente. Sí, Los que estaban al 70 de medicación crónica los mandaron al 50. Y bueno, y han sacado la medicación para la gente que tiene cáncer y problemáticas muy importantes de salud. Y también han desarmado el área de cuidados paliativos para el cáncer. Esto es lo último que hicieron. gravísimo. Es gravísimo, es gravísimo. Y no sé si, digamos, y los jubilados están solos. Acá hubo dos marchas muy importantes en defensa de la universidad pública, donde hubo mucha, mucha, mucha gente. Y otra marcha en defensa de los derechos de la comunidad LGBT más, que se presentó como antifascista, la marcha. Bueno. Pero los jubilados siguen solitos todos los miércoles recibiendo palos. Yo no sé si será así, pero se descompuso muy feo. Lo pasan por la televisión una señora, que la hemos visto todas, que había perdido la conciencia. No sé si ustedes tienen información, pero a mí me llegó información de que falleció esa señora. No, no lo quiero corroborar. Esto, o sea, no lo quiero decir porque hasta que no se corrobore, ¿no? Pero es una situación muy, no sé qué palabras ponerle, ¿viste? De una sociedad que desprotege a los más chicos, a los enfermos y a los mayores. Claudio, ¿querés poner? Y aparte tenemos el 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer, que acá siempre históricamente hubo grandes movilizaciones. Bueno, te cedo la palabra eh, desde tu lugar de economista. Está cerrado el micrófono, Claudio. Sí, Jaime, veo tu libro que se llama Capitalistas neoliberales neuróticos y limítrofes. Bueno, muy interesante el título. Todavía no lo leí, pero te he escuchado ahora y hablas de lo que era en la sociedad industrial, la época industrial. La época industrial, yo lo que veo no era una familia tradicional. Justamente en la época industrial hubo una situación de la población europea súper explotada, en Inglaterra, en Alemania, en Francia, en el norte de Italia, en muchos lados, una pobreza enorme de las masas de trabajadores. Yo no veo esas familias. Hay una ideología, una idealización de la familia de aquella época y una idealización de ahora, que también veo que lo transmitía a todo el mundo. Y todo el mundo, también con el consumo, somos consumistas. Te digo, el 3.000 millones de personas no acceden prácticamente a ninguna porción de dicha riqueza, la riqueza que se produce en el capitalismo. Dato, informe anual de riqueza global del Credit Suisse. Entonces, si vamos a hablar de lo que es la sociedad de consumo, hablemos de lo que pasa con 3.000 millones de habitantes en el mundo. Me parece, no lo veo. Eh, Argentina, Estados Unidos, Brasil fueron invadidos, por suerte, por una masa de trabajadores que venían y rompían sus lazos con sus países
que fue la inmigración que tuvimos acá. Se transformó en una América europea por la situación que había en Europa. Salían huyendo de Europa y venían a las tierras y a la producción argentina, norteamericana, brasileña y de todos los países de América. Entonces, esa psicología es distinta. No hay una psicología de la familia si se separan. Si los hombres venían acá y no tenían mujeres, y las mujeres se quedaban allá. Estamos hablando de distintas cosas. Estamos hablando de la psicología de un pequeño grupo de la humanidad que es el europeo. Después, también, si hablamos del individualismo, cosas así, las luchas que hubo en Europa estos últimos años, que tuvieron que contenerlo, Melechón conteniendo a los estudiantes, a los trabajadores, tratando de frenarlo para que no tiren abajo a Macron. Hubo luchas en todos lados. Acá en Argentina, hace pocos años atrás, tiraron abajo a un presidente elegido. ¿De qué psicología podemos hablar de los ucranianos? Eso es lo que yo quiero saber. Eso es lo que me parece que tenemos me parece, Jaime, que tenemos Sí, que, analizar, ver la psicología de ellos, cómo se construye la psicología, donde a los niños en el mundo les falta la comida, hay subalimentación. Aquí veo. Hay un retraso de crecimiento en el 22% de los menores de 5 años en el mundo. ¿Cómo son las escuelas para esos chicos? Eso es, tenemos que hacer un análisis, abrirnos a lo que sucede en las poblaciones más atrasadas. Eso me parece que no lo veo en todos estos comentarios. Quisiera que bueno, digas A mí cómo ver eso. puedo comentar algo, Claudio. Es interesante lo que decís, porque bueno, hay toda una parte de África, de Asia, pero me parece que, a ver, esto de cuando se habla Ah, de... África, en la época industrial, fue la época de las conquistas. La mitad de la población de Borneo fue masacrada por los ingleses. Los ingleses masacraron en la India, en África, los alemanes, los españoles, todo eso. Esa es la sociedad que vivimos y con eso se forma la mentalidad nuestra. Nada más. bueno, claro, eh, claro, claro. Pero, sí, sí, No, lo que quería comentar, que a mí me parece que cuando se habla de familia tradicional es algo más como algo ideal, no es que sea, digamos, algo fijo. Pero yo recuerdo, y eso es así, los cambios en la familia que se han dado, cuando mi esposo o yo misma éramos chicos, éramos familias muy pobres, que sin nada, ¿viste? Que fueron construyendo de a poquito, como no se usaba todavía que la mujer saliera al mercado laboral, la mamá estaba en la casa, ¿me entendés? Aún con una situación de sí, mucha carencia, es decir, mi esposo, por ejemplo, no tenía zapatillas para ir a la escuela, vino la maestra y le trajo las zapatillas, pero con muchas carencias económicas, la mamá estaba en la casa, porque ese era el rol de la mujer atribuido en esa época y había una contención, ¿se entiende? Yo creo que a eso se refiere más que nada, a esa cuestión de la contención, que es cierto lo que vos decís, porque por ejemplo en África, cuando se llevaron secuestrados a montones de africanos, los holandeses, los ingleses, que vinieron a trabajar, vinieron como esclavos a América, a toda América, ahí se produjo una En la destrucción época total industrial. de la familia. Pero estamos hablando, digamos, a ver, estamos hablando, tratando de centrarnos en la comparación, en lo que es el capitalismo tardío, el capitalismo temprano, con cierta contención a nivel familiar de lo que es el capitalismo tardío, en donde están totalmente desmembrados los lazos, por múltiples causas, múltiples. Y es cierto lo que vos decís, uno siempre mira a Occidente, bueno, es así de alguna manera, no sé,
hay que ver qué pasa en Asia, hay que ver qué pasa en África. Y hay Pero yo, mucha Pero la información sobre eso, mucha sí. información. quedó no para los Porque esclavos. La contención precis- era para los poseedores, no para los esclavos. Esa es la diferencia. precisamente, precisamente la psicología tuvo que estudiar o formar su teoría a partir de la familia burguesa, que eran los que podían asistir a las sesiones de Freud e incluso a las sesiones de Reich. Es decir, y estas familias reflejaban una mentalidad que seguramente sus dirigentes políticos, que también representaban los valores de esta familia, era la que se imponía y reprimían lo otro, lo que no fuera así, lo reprimían. No había masas de consumidores, obreros, etcétera. Pero también se ha señalado otra cosa, que esa industrialización que de alguna manera trajo riqueza a una parte de Europa, claro, fue a base del colonialismo, a base de la explotación del tercer mundo. Ujú. Luisa, Es así. Luisa la tenemos un poquito recuperándose de la enfermedad, no sé si estuvo media pachucha, no sé si querés aportar algo. Bueno, tal vez esté descansando un poquito, ¿viste? Jaime, ¿sabes que nos gustaría que nos digas si hay alguna posibilidad de conseguir tu libro aquí en Argentina? Bueno, pues el libro se puede conseguir como libro material. Cualquier librería puede pedirlo a la editorial que está en Madrid. Claro, Ah, esto supone, eh, porque tienen ¿cómo se llama? Distribución en América del Sur. mira qué bien. Pero, pero también está el ebook. Y el ebook, simplemente poniéndose en contacto con la editorial, Libros de la Catarata, se puede conseguir. Ah, mira qué bien. Bueno, está muy bien. Entonces, la editorial se llama Libros de la Catarata y De se la puede Catarata, por ebook, que eso sí, es un envío directo, y bueno, y si no en forma física, también se puede conseguir, lo cual tiene un costo adicional. Bueno, un está costo muy bueno adicional, más tiempo de recibirlo y tal, sí. ajá. Está muy bueno, yo te agradezco porque vos me lo enviaste, llegó por correo, fui corriendo a buscar, no lo tenía ahí esperándome el libro, ¿viste? Te agradezco mucho el envío. Así que bueno, podemos acceder a tu libro también. Bueno, me parece que Luisa, no sé, por ahí se retiró a descansar un poquitito, pero no importa porque ya va a aparecer. Eh, eh, Jaime, ¿querés comentar algo más? Mira, yo quería tomar un Mil poquito un... disculpas, por acá ando. Ah, bueno, ¿cómo estás, Luisa? ¿Cómo te sentís Sí, ahora? bastante decaída. Bueno, bueno. Escúchame, Bueno, ya. ¿querés o comentar algo o preferís No, no, no? excelente todo. Mientras ustedes hablaban, yo me acosté, realmente estoy, Claro, me claro, a un imaginaba. metro de la computadora. Sí. Ay, Dios, y para moverme es un tema, porque la verdad que de todos los males que tengo, Ujú. yo le digo a mis hijos, el peor, Lili, es esa famosa inyección que me pusieron el viernes a la noche. Si vieras Mm. una semana y esa inyección no para de doler, Ujú. me puso limón, todo lo que sea. Mm. Si no fuera por ese dolor ya me podría mover un poquito más rápido. Pero bueno, Claro. me llevo todo lo que ustedes dijeron y voy a conseguir el libro, Rach. Muchísimas gracias, qué importante tu obra. Sí, Muchas es un gracias. trabajo, pero muy, muy Sí, fundamentado. Mira, acá estoy.
con dos puntos que a mí me gustaron especialmente, porque, Ujú, bueno, hablan de toda la relación con lo social, la claro. alienación posmoderna y el nuevo fascismo, Mm, la escisión y la disociación en la base del odio presente. Y aquí nos dice, cuanto más quebrada esté una sociedad, más dividida en facciones interiores, menos prestará atención al poder que la arruina y destruye su dignidad. Y yo quería claro. preguntarte, Jaime, Sí, si ves alguna salida o cómo ves el futuro o cómo hipotetizás el futuro. Nosotros que somos todos grandes, como verás, ya muchos jubilados, viste, con nuestros problemitas de salud que andamos llevando, como corresponde a la edad, digamos. Ajá. Eh, ¿Cómo ves el futuro? Bueno, mi amor, bueno, ahí le paso. nosotros somos una generación que hemos luchado bastante y hemos conocido bastante sobre, sobre estas cuestiones. Y lo difícil es, o sea, no queremos caer en la desesperanza porque, porque luego de toda una vida luchando queremos mantener, en fin, la ilusión, la fe. Pero desde luego estamos llegando a unos puntos que no son demasiado optimistas. Aquí en España, por ejemplo, y en Europa Occidental, hasta hace unos días, vivíamos viendo lo que ocurría en Gaza, viendo lo que ocurría en Ucrania, pero decíamos, bueno, aquí estamos a salvo de guerras de momento, pero desde hace 2 o 3 días ya no. Desde hace 2 o 3 días, eh, en fin, puede ser que llegue a Europa Occidental también en los enfrentamientos. Ese es el sentimiento que a mí se me ha producido desde hace unos días, que decía, mira, qué suerte tenemos aquí en Europa Occidental, que por lo menos guerras no hay ni posibilidad inmediata de verlas. Pues luego de lo que está pasando y que el descerebrado del presidente y también del vicepresidente de Estados Unidos, que bueno, creo que aún es peor, eh, eh, la verdad es que, en fin, puede pasar cualquier cosa. Esperemos que no. Jaime, te pregunto, y el tema de la Dana en Valencia, que bueno, que fue noticia en todo el mundo, justamente nosotros estuvimos ahí con Juan y con Maribel 3 días antes de que se produjera todo ese desastre. ¿Cómo está? Porque Massó, creo que se llama, el presidente de Sí, la Comunidad Autónoma de Valencia, está ahí como no lo han podido sacar, pero muchos piden la dimisión del que se vaya, ¿no? estamos pendientes de que Feijóo, que es el presidente del Partido Popular, el partido de derechas, eh, quiera quitarlo del medio. Yo creo que lo están manteniendo por unas cuestiones puramente tácticas, pero de hecho, claro, la conciencia popular de que tiene una responsabilidad más alta, aunque él trata de diluirla con todos los otros partidos también, que todos tuvieron la culpa, fue de una inconsciencia total. O sea, pasarse 5 horas comiendo con una señora que, según parece, quería ofrecerle un cargo dentro de la Generalitat, del gobierno autónomo, mientras la gente se estaba ahogando. Es decir, cuando su gobierno avisa por medio de los teléfonos de que la gente, o sea, de que está inundándose, son una hora después de que la gente, la mayoría, ya se hayan muerto, ya los hayan pillado sin ningún aviso. Entonces, esto es una cosa grave, pero también se sabe que las luchas políticas muchas veces
pues usan, y más en esta época, toda clase de bulos, sofismas, etcétera, para intentar salir bien y que quede mal el otro. Yo, de todos modos, le veo un tiempo muy corto. De hecho, estos días que han empezado ya esa parte de las fiestas de Falla que se llama mascletá, que son los cohetes que se tiran con gran ruido a las 2 de mediodía, pues no ha asistido el presidente de la Generalitat al, al ayuntamiento, a la terraza del ayuntamiento, para presidir el acto. Y es que cada vez que sale a la calle empiezan a buchearlo, a pedirle responsabilidades a la gente. Ujú. Pero también hay que tener en cuenta que, claro, vivimos en un país donde hubo una transición hasta en el ejército, pero puede parecer muy gordo lo que digo, pero no ha habido una transición en la justicia. O sea, los jueces siguen siendo los jueces que pertenecían a los tribunales, bueno, ya sus hijos y sus herederos que pertenecían a los tribunales de orden público de Franco, y cuando con la transición se suprimieron, se creó la Audiencia Nacional y pusieron a aquellos jueces a dirigir la Audiencia Nacional. Por eso cabe siempre aquí una duda de si se exigirán responsabilidades. De todos modos, lo que ha pasado es tan grave que es difícil que se olvide y yo creo que acabará dimitiendo. Ujú. Bueno, gracias, Jaime. Bueno, con respecto a la justicia y al Parlamento, acá tenemos También lo suficientes mismo. ejemplos de justicia y Parlamento comprado. Eh, Si les parece, vamos cerrando con un último comentario. Me gustaría dejar las invitaciones de las movilizaciones que se hacen, que vienen para esta semana. Me acaba de mandar una señora, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, 16 horas de Congreso a Plaza de Mayo, a las calles contra el fascismo libertario y la guerra imperialista. Fuera la gendarmería de las fábricas, de la Patagonia Mapuche y del norte Bagallero. Han matado, te comento, viste, esto para ponerlo un poquito al tanto. Ha habido muchos incendios en el sur de nuestro país, en lo que se llama la Patagonia. Allí Sí, hay descendientes de los pueblos originarios mapuches tehuelches y hay mucha gente que perdió sus casas, bueno, y este gobierno acusó a las comunidades originarias de que de que iniciaran los incendios, ¿no? Bueno, el enemigo, pensé, este que estábamos hablando, el enemigo sí, externo. lo que Y hablábamos antes, sí. exactamente, y el norte bagallero se refiere porque en Jujuy, que está justo en el límite con Bolivia, La eh, conozco, sí. pasan muchachos a buscar cositas que luego venden del lado argentino y mataron 2 muchachos en estos últimos meses. La gendarmería los mató así porque sí, porque iban a Sí, buscar una cosita para luego revender en el territorio argentino. Esto por un lado. Por otro lado, el miércoles 12 de marzo a las 17 horas, los jubilados se encuentran en el Congreso y esta vez no van a estar solos porque los van a acompañar las hinchadas de fútbol y los motoqueros y esperemos que se sume más gente, ¿no? Vamos a ver si se animan las fuerzas de seguridad para pegarle a los pobres viejos con tantos jóvenes apoyando. Veremos. Bueno, a ver, nos vamos despidiendo. Claudio, si querés hacer algún comentario en especial, si me olvidé de algo. Oh, está muy bien. Aquí hay abierta una polémica porque yo no creo que sea necesario la construcción de ideales, sino que es necesario la tipificación. Son dos métodos distintos para el estudio de la realidad. Con respecto a la separación en dos etapas, la industrial y la neoliberal, también yo difiero. Acá tenemos la Universidad de Buenos Aires, que hace muchos años atrás
tomó como etapa del capitalismo, de la última etapa del capitalismo, el capitalismo competitivo, y como etapa final del capitalismo, el imperialismo, como alianza de la financia y los grandes monopolios. Bueno, eso es nada más. Bueno, gracias, Claudio, y tu acompañamiento en toda la cuestión psicológica. Marta, Bueno, sí, yo le quería comentar a Jaime, yo soy por línea paterna descendiente de españoles. Y Sí, lo que decía mi papá muchas veces, mi abuelo vino acá, lo mandaron para que no participara de la Guerra Civil Española, lo mandaron muy jovencito por eso. sí. Y mi papá era de decir refranes, y uno que decía era, este, cuando a las barbas de tu vecino veas cortar, por las tuyas a remojar. Ajá. Y mucha gente piensa que las cosas no le van a pasar, no le pasa a otros, y eso es una falta de empatía total y que no registran que todos participamos de lo que está sucediendo, que nos afecta a todos. Por eso me encanta tu libro, porque incluyó un montón de cuestiones que por ahí en economía no se incluyen. bueno, ¿Escuchaste? gracias, Pues Marta. me alegra que te guste el libro, ¿eh? Y yo, para mí es una satisfacción, en fin, el que las personas leáis el libro, aceptéis lo que hay aceptable, lo critiquéis, lo veáis con una visión crítica y una visión racional. Yo estoy muy contento, además de haber participado en este programa, porque ya he visto algún programa, porque sois un grupo muy simpático, ¿eh? O sea, aparte de muy bien preparado, muy simpático. Bueno, gracias, Jaime. Dime. Luisa, ahí Sí, el micrófono. gracias, Jaime. Qué lujo de invitado, Lili, que tuvimos hoy. Lástima que yo no pude Gracias. intercambiar mucho, pero mejor, porque mi cabeza está media abombada con la temperatura y todo eso. Estamos con 44 grados de sensación térmica, te aclaro. Y aparte, viste, han sido Uh, tan amables, a mí me han recibido y a mi esposo también en Valencia, nos llevaron de Madrid a Valencia, nos llevaron de vuelta, nos invitaron a cenar, bueno, un lujo de personas. Jaime, ¿querés cerrar? Ya hacemos... pues nada, yo, en fin, creo que eh, la participación para mí ha sido un lujo en vuestro programa. Es un programa que lo he visto un par de veces o tres, porque aparte de que, en fin, hay un pensamiento bastante serio, ¿eh? La verdad es que resulta muy simpático, resultáis muy simpáticos todos hablando. Sois un grupo, en fin, que se nota una empatía, y una compenetración que me encanta. Tratamos de ser tolerantes, a pesar de que a veces tenemos distintas opiniones, tratamos de ser respetuosos y tolerantes, que eso es muy importante. Bueno, agradecemos entonces a Jaime Rey, autor del libro Capitalistas, Neoliberales, Neuróticos y Limítrofes, de la editorial Catarata, que se puede conseguir escribiendo a la editorial tanto en ebook como en formato físico. Agradecemos al equipo. Hoy, bueno, no lo tuvimos a Walter, profesor de historia, y a Clelia, que le hubiera encantado con su viejo abuelo anarquista, con las anécdotas que ella también, español, el abuelo anarquista de Clelia, que le leía ¿cómo se llama? El manifiesto comunista, no sé qué le leía a su esposa que era analfabeta, ¿viste? La sentaba ahí y le leía permanentemente de las obras a las cuales él adhería. Agradecemos a la Radio Conciencia Top New por cedernos el espacio y le recordamos que La Rueda desde este verano tiene su canal de YouTube en donde están subidos todos los programas para el que no los pueda escuchar completo por la radio o quiera recordar algún dato en especial. Y lo encuentran en YouTube
como La Rueda, todo junto con minúscula, guión bajo W4C. La Rueda, guión bajo W4C. Ah, y le agradeceríamos la suscripción, que es nada más que apoyar el dedito en donde dice suscribirse. Eso es la suscripción, nada más que eso. Y no Pero no, duele y es gratis. exactamente, y nos ayuda a la difusión. Ay, Dios. Bueno, Bueno, nos vamos, Lili. nos vamos. Bye.